Bienvenidos a nuestro punto doctrinal. El día de hoy hablaremos sobre el amor a la libertad, tomado de las enseñanzas de San José María, escriba de Balaguer, para los matrimonios. San José María hablará de una forma tan preciosa sobre este don gratuito de Dios para todos sus hijos, y que realmente cuando el alma descubre cómo vivir la verdadera libertad, se aprende realmente a ser hijo de Dios, a tener esta filiación divina. Entonces, en este punto, San José María va a enseñar cómo los padres tienen la misión tan grave, tan importante, de enseñarle a sus hijos de caminar por estas sendas de la verdadera libertad de los hijos de Dios. Porque al inicio de este punto, San José María explica que la libertad hoy por hoy es muy mal entendida. Y la palabra, digámoslo así, se riega por las calles: libertad, libertad, todos piden libertad, y ahora la libertad ya no se entiende realmente cómo se vive. Entonces, la libertad muchas veces llega a malinterpretarse como signo de anarquía, como signo de rebeldía, ¿sí? Cuando los adolescentes a ciertas edades comienzan a decir: es que quiero ser libre, realmente quiero ser independiente, no quiero necesitar de mis padres. En realidad no es que son libres, sino que son esclavos de las ideas que les propone el mundo. Pero entonces los padres tienen la tarea imperiosa de mostrarle a sus hijos realmente cuál es la verdadera libertad, para que ellos no quieran añorar una libertad malsana que les ofrece el mundo. Así, al inicio, San José María habla de la libertad y la educación en la libertad. Dice que los dos lugares donde la libertad se ejercita y se debe realmente enseñar cómo se vive es la familia como primera escuela para todos los niños. Sí, la familia es esta iglesia doméstica, como bien sabemos. Y el segundo lugar donde los niños permanecen casi todo el tiempo es la escuela. Así, la familia y la escuela serán los dos lugares donde los niños van a aprender seriamente lo que es la libertad. De allí que es tan importante que los padres, como papás, realmente cumplan con esta escuela de fe para sus hijos. Realmente le brinden a sus hijos los criterios tan necesarios para que ellos sepan discernir. Porque a veces las escuelas ya no están cumpliendo con este principio de enseñar valores, de enseñar en la fe cuál es la verdadera libertad, sino que bien en los colegios, tristemente en ocasiones, se contraponen realmente a las enseñanzas que los papás se esmeran por darle a sus hijos en sus hogares. Y así la escuela, en vez de ser signo de educación, en vez de ser realmente maestra de virtud para los niños, se vuelve una piedra de tropiezo para educarlos realmente en la fe como hijos de Dios. Pero entonces la familia y la escuela tienen esta grave responsabilidad de mostrarle a los niños cuál es la verdadera fe. Así tienen una forma muy grande de trabajar en la inmediatez y en la persistencia de lograr que los niños encuentren la auténtica libertad. La libertad, dice San José María, adquiere su auténtico sentido cuando se ejercita en servicio de la verdad, que rescata, cuando se gasta en buscar el amor infinito de Dios, que nos desata de todas las servidumbres. Y así él va a explicar cómo tras el pecado original, el hombre comenzó a adquirir ciertas servidumbres, sí, a través del pecado. Cuando entra el pecado, el hombre comienza a sentir necesidades, comienza a sentir el sufrimiento, la cruz, el cansancio, la fatiga por el trabajo. Y así el hombre, luego, más adelante, en vez de gobernar todas las cosas creadas como era el plan de Dios, como realmente Dios lo quiere, que el hombre sea el señor de todas las cosas y no las cosas los señores del hombre, el hombre, en cambio, cambia su papel y en vez de ser aquel que gobierne, es aquel que se deja gobernar. En vez de hacer las cosas las que dependan del hombre, el hombre comienza a depender de las cosas. Y esto se refiere a San José María cuando habla de que tras el pecado, el hombre adquiere servidumbres. Estas servidumbres impiden que el hombre viva la verdadera libertad, aquel don tan lindo que le da el Creador al momento de hacer al hombre. Le da el libre albedrío, y no simplemente porque quería compartir un don de su divinidad, de su magnificencia, sino que realmente Dios confía tanto en el hombre que le da la libertad para que le ame,
porque Él quiere que el hombre realmente desee amarle por un deseo de su voluntad propia, libre y consciente. Así, de la Gaudium et Spes, San José María va a decir lo siguiente, que es muy interesante. Pero el hombre no puede orientarse hacia el bien si no es libremente. Libertad que nuestros contemporáneos encomian y buscan ardientemente, y con toda razón. Sin embargo, con frecuencia la fomentan de mala manera, como licencia para hacer cualquier cosa, con tal de que sea agradable, incluso el mal. Y entonces continúa diciendo la Gaudium et Spes. Pero la verdadera libertad es una señal privilegiada de la semejanza del hombre con Dios, pues quiso Dios dejar al hombre a merced de su propia decisión, de modo que busque espontáneamente a su Creador y que llegue libremente a la plena y feliz perfección, uniéndose a Él. Por tanto, la dignidad del hombre le exige actuar de acuerdo con una elección consciente y libre, es decir, personalmente movido e inducido desde dentro, y no bajo un ciego impulso interno o bajo la coacción externa. El hombre consigue esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, tiende a su fin con una libre elección del bien y se procura los medios adecuados con eficacia y con diligente empeño. Pero la libertad del hombre, herida por el pecado, no puede conseguir esta orientación hacia Dios con plena eficacia, si no es con la ayuda de su gracia. Y cada uno tendrá que dar cuenta de su propia vida ante el tribunal de Dios, según haya hecho el bien o el mal. Esto es del Concilio Vaticano II, uno de los documentos que enriqueció el Concilio Vaticano II. Hablaba sobre la libertad del hombre y cómo realmente la libertad del hombre, cuando el hombre cae en el pecado y se deja dominar por sus pasiones, deja de llamarse libertad. Es una falsa libertad, porque el hombre sigue siendo esclavo de sus pasiones y no señor de ellas. Entonces es muy interesante porque San José María va a enseñar que la libertad, la verdadera libertad, este don que da Dios a sus hijos, a los hombres, lo libera realmente de estas servidumbres del mundo. Por esto San José María les decía a sus hijos que en el amor humano, la herencia que él quería dejarles a ellos era el amor a la libertad y el buen humor. Decía San José María a sus hijos: yo quiero que ustedes se queden con el amor que yo tengo por la libertad y el buen humor que siempre tiene que caracterizarlos, a cada uno de ellos. Y así San José María les enseñaba a sus hijos que para él era tan grande la libertad que él les enseñaba a ellos. Ciertamente tienen que cumplir con aquellas cosas o aquellos puntos propios de la prelatura del Opus Dei, pero de ahí no les voy a tener obligaciones en algunos aspectos, esperando que ustedes libremente quieran ser muy generosos con el Señor. Y de hecho, la confianza que ponía San José María por la libertad que le había enseñado a sus hijos a vivir realmente delante de Dios, hacía que los hijos de él quisieran realmente corresponder a la generosidad que San José María les proponía, con el ejemplo principalmente de su vida. O sea, la generosidad que él vivía con Dios, realmente sus hijos le aprendían de sus ejemplos y querían todo el tiempo imitarlo. Pero él siempre lo dejaba como a la libertad de ellos, de tal forma que ellos se sintieran naturalmente, por el amor a Dios, obligados, por así decirlo, a corresponder a ese don que Dios les dio, de ser libres. Y siempre la libertad bien orientada va a llevar este gran título de libertad. Cuando la libertad vaya hacia el pecado, no va a ser verdadera libertad. Así San José María les enseñaba a ellos que solamente eran libres en cuanto van a tender hacia las buenas cosas. Y cuando tiendan al mal, en realidad esa libertad ya no es bien ordenada, porque está sujeta a los afectos desordenados del hombre. San José María les decía a sus hijos: algunos de los que me escuchéis me conocéis desde muchos años atrás. Podéis atestiguar que llevo toda mi vida predicando la libertad personal, con personal responsabilidad. La he buscado y la busco por toda la tierra, como Diógenes buscaba un hombre. Y cada día la amo más, la amo sobre todas las cosas terrenas. Es un tesoro que no apreciaremos nunca bastante. Y luego él mismo se decía: soy el último romántico de la libertad.
porque, entre comillas, él quería, en medio de las vicisitudes del mundo, defender la libertad, que precisamente cuando surge el Opus Dei, la obra de Dios, San José María se va a enfrentar con sus hijos a esta secularización que entró en el mundo y que comenzó muchas herejías, y también comenzó muchísimas doctrinas que trataban de hacer al hombre realmente independiente de Dios, olvidándose totalmente de la necesidad del Creador, como la revolución sexual, el uso de los anticonceptivos, etc. Este grupo de hippies, sí, que querían tratar de que los adolescentes siguieran sus ejemplos, y bueno, y tantas cosas que iban dañando la sociedad en la que se encontraba San José María, y en la cual él decía con mayor énfasis: hay que dar estas enseñanzas, hay que mostrarles a los hombres cuál es la verdadera libertad, la libertad que les ofrece Dios. Así, San José María va a mencionar cuáles son los frutos de la verdadera libertad. El primero: la verdadera libertad nos enseña a ser lo suficientemente honrados para pechar con la propia responsabilidad personal. O sea, la capacidad de poder asumir los encargos, los oficios, las labores, todo lo que Dios nos quiera dejar a nuestras manos, todas las empresas que Dios quiera poner para nosotros, ¿sí? Cualquiera de las cosas, la capacidad de asumirlo con responsabilidad. ¿Por qué? Porque el alma que goza de la verdadera libertad tiene paz de conciencia, porque vive en gracia de Dios. Está orientando todas sus acciones hacia el bien, más que lucrarse de las cosas, más que recibir conveniencia de las cosas. Quiere realmente darle la mayor gloria a Dios en aquello que está ejerciendo, de tal forma que lo hace con la mayor perfección posible, por la responsabilidad que ha sido capaz de asumir al ser libre, al escoger darle la mayor gloria de Dios en donde lo ha puesto. En el caso de ustedes como padres de familia, que buscan la verdadera libertad como padres, en su vida matrimonial, en la castidad que deben de vivir en el matrimonio, todo eso les enseña a sus hijos. La libertad que tienen para tener organizado su día, que ya vamos a ver más adelante cómo se pone en la práctica esta educación de la libertad que deben de dar los padres a los hijos. Segundo fruto: nos enseña a respetar a los hermanos en la fe. Nos enseña a ser lo suficientemente cristianos. Sí, como se sobreentiende, y ya lo hemos explicado, por el hecho de liberarnos de las servidumbres del pecado, del mundo, de la carne. Nos enseña a dar soluciones diversas a lo que cada uno de nosotros sostiene, a ser lo suficientemente católicos para no servirse de nuestra madre la Iglesia, mezclándole en banderías humanas. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces esta falsa libertad, que muchas veces es predicada en el mundo, hace que los católicos caigan en un relativismo moral, ¿sí? Por ejemplo, en temas tan contradictorios y tan controversiales como el aborto, muchas veces, entre comillas, ciertos católicos que se creen buenos católicos, cuando una joven, ya sea de su familia, se halla en el caso inoportuno de que quedó en embarazo, está en universidad, no tiene un cónyuge como tal, no se ha casado, sí, va a ser madre soltera, no tiene dinero. Bueno, podríamos agravar la situación con 1001 circunstancias desfavorables para la joven. Luego este buen católico le puede decir: bueno, como católico eso es pecado, pero a fin de cuentas puedes hacer lo que quieras, porque es tu vida, son tus planes. Y en realidad la verdadera libertad me hace defender la vida de aquella persona que está en el vientre de esa madre, de que fuera mi sobrino, nieto, primo, hermano, lo que sea. En mi responsabilidad está también cuidar los derechos de la libertad de esa persona que tiene vida, que se halla en el vientre de su madre, y que no debe ser que yo, por decir que soy buen católico, digo lo que profesa la fe, pero luego digo: bueno, a fin de cuentas eres libre. Eso no es libertad, cortar la libertad de otro o matar a otro para mi beneficio y conveniencia, sino antes bien sería atacar y volverme un asesino, ser esclavo de lo que el mundo me ofrece. Entonces no soy capaz de asumir con responsabilidad mis actos, los errores que yo cometí. Entonces ahí no juega la libertad, en ese relativismo moral que quiere aceptar las cosas buenas y que son realmente malas.
y que por tanto la Iglesia las condena y siempre estarán condenadas, en el sentido de que no cumplen con el fin para el que fue creado el cristiano, que es para ser santo. Y la Iglesia siempre nos ha enseñado que todo lo que se oponga realmente a nuestro fin supremo, a Dios, a la eternidad, a alcanzar la bienaventuranza eterna, debe ser realmente rechazado por nosotros. Entonces ahí no juega la libertad. La libertad nunca puede ser orientada hacia el pecado. Sí, San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor habla de una forma tan grande de los actos del hombre, como el hombre libremente, cuando pone su voluntad al servicio de Dios, se dignifica. Sí, el hombre llega a realizarse, a alcanzar su plenitud, la verdadera alegría. Por eso la única alegría se puede vivir cuando el alma está sujeta a Dios, porque deja de estar sujeta a todas las demás cosas del mundo, a todas las demás criaturas. Allí el alma, ahí el individuo alcanza realmente su alegría. Y es esa la alegría que deben de experimentar los padres para que sean capaces de transmitirla a sus hijos, porque son capaces de gobernarse realmente bajo los principios cristianos, porque son buenos católicos, porque van a misa, porque comprenden la necesidad de la oración, la necesidad de tener un plan de vida, de la necesidad de ser verdaderos cristianos en las cosas más corrientes de la vida, en las cosas más ordinarias de la vida, porque son capaces de, cuando está a prueba su fe por un negocio ilícito que se les esté ofreciendo, son capaces de decir no, porque no dependen del dinero para ser felices. Son capaces de decir no, porque tienen hijos a cargo que tienen que hacerlos santos. Son capaces de decir no al pecado, porque saben que el ejemplo que ustedes les dan a sus hijos es el ejemplo de la libertad que ellos deben de vivir, porque si no, no la van a comprender, si no la ve primero en sus padres. San José María va a enseñar de la necesidad de defender esta libertad individual, correspondiente a la libertad personal, y que esto incurre también en la madurez de la vida cristiana, ¿sí? Saber orientar las cosas a Dios. San José María va a distinguir entre dos libertades: una libertad proclamada por el mundo y una libertad que realmente defiende la Iglesia. Primero, la libertad de conciencia. Sí, esta libertad de conciencia que habla tanto, los diferentes lobbies que se oponen a la fe, los lobbies que se oponen a la religión, que se oponen a una enseñanza de que el hombre es creado para amar a Dios, que tiene una vida y que desde su concepción debe ser respetada esta vida hasta su muerte natural. Sí, diferentes ideologías como la ideología de género es una de aquellas que proclama tanto esta libertad de conciencia. Entonces San José María va a decir un rotundo no. ¿Cuántos males ha traído a los pueblos y a las personas este lamentable error que permite actuar en contra de los propios dictados íntimos? Sí, porque el hombre posee una ley natural. Esta ley natural, explica Santo Tomás de Aquino, es la ley que va inscrita en el corazón del hombre, por el cual el hombre, aún sin tener el catecismo, un niño de 4 años que ya comienza a tener conciencia de sus actos, o de 6 años, de 7 años, sabe discernir: esto está bien, esto está mal. Le dice la ley natural: esto es mentira, esto que voy a hacer es desobediencia, me duele, me trae compunción, estoy haciendo algo en contra de mi conciencia. Entonces, esa libertad de conciencia que el mundo es proclamada se opone de verdad directamente a los principios cristianos, porque quiere decir que uno es libre para decir el pecado, uno es libre para que otros pequen, uno es libre para poner derechos, para propagar el pecado en el mundo y hacer a todos esclavos del pecado, esclavos de la carne. En cambio, la otra libertad que va a explicar San José María, esa libertad sí es de los hijos de Dios, la libertad de las conciencias. Sí, ya vamos a hacer mayor énfasis de la diferencia entre las dos. La segunda, la libertad de las conciencias. Sí, que significa el deber de seguir ese imperativo interior. Pero dice él mismo, pero después de haber recibido una seria formación.
¿sí? La libertad de conciencia es esa libertad por la cual muchas personas dicen, yo soy libre para pecar, yo soy libre para que me dejen pecar, soy libre para que tenga derechos para cumplir con el pecado que yo quiero, ¿sí? Porque eso es lo que se trata en el mundo actual, cuando se quieren aprobar derechos que realmente no merecen el nombre de derechos, cuando el derecho debe siempre velar por el bien del individuo, el bien en su forma total, íntegra. El hombre es un hombre espiritual, posee alma. Entonces, un derecho que se oponga al bien del individuo no merece ese título. Pero hoy por hoy se defienden estos falsos derechos. Así, entendiendo esto, en el mundo se habla de una libertad de conciencia, donde el individuo quiere la libertad para pecar, la libertad para que su pecado sea aprobado por el mundo, sea aceptado por la sociedad, para que lo pueda proclamar por las calles, hacer marchas y luego pueda desterrar a otros y hasta llevar a la cárcel a quien se oponga a esa falsa libertad. Esa libertad de conciencia no es la que propagamos nosotros ni la que defendemos, pero la libertad de las conciencias es esa libertad por la cual cada persona puede realmente seguir la ley natural que posee inscrita en el alma. Esta ley que le ayuda a realmente defender los principios cristianos, que es muchas veces atacado por los medios de comunicación, por las aulas del colegio, por la universidad. Entonces dice él, si los padres queremos educar a nuestros hijos en la libertad, es imprescindible que tengamos muy claro su origen y su sentido para poder transmitirlo. De lo contrario, los hijos no llegarán de la calle presumiendo de que han encontrado parcelas de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes en sus hogares no les enseñan a sus hijos el sentido de la verdadera libertad, ellos van a pensar que han encontrado la verdadera libertad en lo que les ha ofrecido sus compañeros, que tal vez no estén bien orientados a los principios cristianos, sino que antes bien ellos van a querer enseñarles la libertad de drogarse, la libertad de alcoholizarse, la libertad de ir a fiestas, la libertad de apagar realmente el amor de Dios por medio del pecado, entrándose a las cosas del mundo, a este falso, a este libertinaje, sí, que es otra de las raíces de la falsa libertad, esta búsqueda desenfrenada por saciar los placeres humanos. Entonces los hijos no van a encontrar esa libertad en el mundo si ustedes les enseñan la verdadera libertad en el hogar. Porque entonces cuando sus compañeros del colegio les quieran ofrecer cosas malsanas, cosas que no sirven, entonces ellos van a tener la libertad, la madurez cristiana, para poderles decir que realmente no quieren eso, que realmente quieren ser hijos de Dios, que quieren amar a Dios por sobre todas las cosas. Era la capacidad que tenía Domingo Sabio para decirle a sus amigos, a sus compañeros, cuando le decían, vamos a la cascada, vamos a irnos allá, vamos a disfrutar. Y él sabía que había muchos niños que iban allá y que se terminaban quitando toda la ropa para luego tentar a otros. Entonces Domingo Sabio, que tenía los principios cristianos tan enraizados en su alma, hacía que él le dijera a sus compañeros, no amigos, yo no quiero pecar, yo quiero amar a Jesús. Y así los amigos, al ver la libertad, los principios, los valores de este niño, que ya desde los 9 años tenía la capacidad para defender la vida cristiana, les demostraba a sus amigos el valor que él tenía, las agallas que él tenía para ser un verdadero cristiano, el coraje que él tenía. Tanto así que Don Bosco cuenta que cuando llegaba alguien a comer a su casa, puesto que los papás eran de valores cristianos muy grandes, les gustaba invitar a los pobres a comer, a los mendigos, a aquellos que fueran de paso por el pueblo, que vinieran a comer a su casa, que ellos le atendían con gusto y le querían dar refugio, dar hospedaje, para tratar de realmente ayudar a los demás. Entonces, en una ocasión entró un señor que se nota que no tenía realmente una cultura cristiana. Entonces, cuando se sentó a comer, no hizo la bendición, sino que comenzó a comer de una forma desenfrenada. Y bueno, Domingo estaba sentado en la mesa y cuando vio eso, se sorprendió muchísimo porque él tenía tanto en su conciencia
la importancia de agradecerle a Dios por los alimentos de la mesa, que se levantó inmediatamente de la mesa y se fue triste. Entonces su papá, impresionado por lo que hizo Domingo, fue a buscarlo a la habitación, le dijo: hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te has levantado así de la mesa? Tú no eres maleducado, siempre dices permiso. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te has portado así? Y Domingo le dice: es que yo no puedo estar con alguien que quiera comer como una bestia, que no quiera darle gracias a Dios. Me da mucho dolor con Dios, me siento avergonzado delante de Él, porque hay alguien que no le ha dado gracias a Él por los alimentos. La capacidad de discernimiento que tenía este niño hacía que sus padres ya pudieran comprender la santidad que iba a proceder de esta alma, de este niño que realmente era un grande para los demás. Pero entonces, ¿dónde aprendió eso él? En su casa, en su hogar. Y por eso supo discernir entre las cosas buenas y las cosas malas que les ofrecía el mundo. La libertad cristiana es en cambio la que salva al hombre, la que nos alcanza a Cristo, que no es otra libertad, sino la misma libertad humana, saneada y elevada por la gracia sobrenatural. De ahí que la salvación, como la misma libertad que salva, sea primariamente don de Dios. O sea, algo que viene de la gracia de Dios. Entonces debemos de distinguir entre la libertad de conciencia y la libertad de conciencias, para que realmente nuestros hijos sepan entender cuál es la verdadera libertad. Ante tanta prensa sucia, tanta prensa que trata de desmentir a la iglesia, desmentir las verdades de la fe, tantas veces que en el colegio se quiere dar una mala educación y se disfraza de libertad, de amor a los valores humanos, de principios ciudadanos y civiles, de un amor a la sociedad y a la patria, para buscar la unidad y la armonía entre los hermanos, cuando en realidad lo que se está buscando es armonizar el bien con el mal, y eso no se puede mezclar. Entonces, los niños deben de aprender la verdadera libertad. Junto con ello, San José María va a decir que muchas veces esta falsa libertad personal, esa libertad que realmente no sigue los principios cristianos, que no se vive realmente en la fe católica, esa libertad entonces comienza a recibir coacción, esta falsa libertad. Entonces vemos estas marchas agresivas, ¿sí? Tantas veces que con dolor se ha visto la profanación de algunos templos, de personas que se oponen a nuestra fe católica. Tantas veces personas que proclaman la ideología de género han ido donde los sacerdotes, donde los obispos, a las curias, han ido con carteles, con el cuerpo, el dorso totalmente desnudo, totalmente destapado, han ido a escupir a los templos, a escupirles a los clérigos, a los ministros del Señor, y dicen a voces como: esta es la libertad, yo soy libre. O se acercan a querer recibir la comunión con camisetas que dicen: soy libre y por eso quiero recibir la comunión. Yo, que promuevo la homosexualidad, que promuevo tantas ideologías adversas a la verdadera fe, yo quiero recibir la comunión. Y así estas almas, en realidad mal orientadas, quieren realmente oponerse a Jesucristo haciendo esto. Entonces piensan que como son hijos de la iglesia que es madre y maestra, debe aceptar estos caprichos. Y esto es una falsa libertad. Entonces San José María va a decir: cuando se despoja a la libertad de su fundamento trascendente, se la convierte en objeto y fin en sí misma. Se hace de ella una libertad vacía, una libertad de la libertad, ley en sí misma, porque es libertad sin más ley que la exploración de los instintos o la tiranía de la razón absoluta, que se revela después como capricho del tirano. El pensamiento moderno, en sus formas más coherentes, rechazando la metafísica, ha destruido toda moral, ya que la moral exige la distinción absoluta entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Pero esto, a su vez, exige una verdad y una bondad absoluta, que es el ser absoluto de Dios. Entonces dicen: libertad, libertad, libertad. Este triste vocerío hay que rechazarlo como tal, como un verdadero engaño.
Muchas veces en ese mismo clamor se esconde una trágica servidumbre, porque la elección que prefiere el error no libera. El único que libera es Cristo. Lo que decía San Pablo en Gálatas, eso no es algo nuevo. Eso que está hablando San José María, escriba de Balaguer, no es algo nuevo en la vida cristiana. San Pablo hablaba a los Gálatas de la libertad de los hijos de Dios, de despojarse de la esclavitud del pecado, de ser libres, lo que tanto anhelan los jóvenes de hoy, como tantos siglos atrás, siempre han querido la libertad. Esta libertad que buscan los jóvenes nunca va a saciarles la libertad en el mundo, pero en cambio el hambre de justicia, el hambre de santidad, les puede saciar Cristo realmente. Por eso San Juan Pablo II, que tenía un don, un talento tan grande para incendiar a los jóvenes en fervor por Cristo, en amor a la Virgen, en amor a la santidad, en amor al apostolado, de emprender grandes cosas por amor a Dios, para servir al prójimo, San Juan Pablo II conocía este don de la verdadera libertad, de tender hacia el bien, aún en medio de las vicisitudes del mundo, aún en medio de las adversidades, aún en medio de una libertad no bien orientada. San Juan Pablo II lo entendía porque él había experimentado el riesgo de poner su libertad en cambio al servicio del mundo. Cuando San Juan Pablo II tuvo que vivir la Segunda Guerra Mundial y tuvo que enfrentarse a la realidad de que los nazis estaban acabando realmente con sus amigos, con sus compañeros, estaban acabando con los judíos y él no podía hacer nada para defenderlos. Tantos que eran llevados a los campos de concentración, tantas almas tan allegadas a él que conmovido de dolor lloraba con ellos sus penas. Y allí, en medio del dolor que él veía en la sociedad, en medio de la crisis que vivía el mundo, en medio de enfrentarse al dolor de que su papá también falleciera, ya había en la infancia tenido el dolor de la muerte de su madre, luego tener el dolor de la muerte de su padre, y hallarse en una sociedad que trataba de defender los derechos humanos, porque los nazis estaban acabando realmente con las personas. San Juan Pablo II va a proclamar una verdadera libertad. Y él mismo va a tener que tomar la decisión de poner su libertad en las manos de Dios. Cuando se le ofrecía tomar las armas, él supo tomar las verdaderas armas, las armas de la fe. Supo ponerse la coraza de defender a Cristo, defender a los jóvenes, defender a la sociedad desde el altar. Y supo acoger la vida sacerdotal, el llamamiento que Dios le hacía, a algo muy grande. Pero lo supo entender porque supo diferenciar entre la verdadera libertad de los hijos de Dios y la libertad de los hijos de las tinieblas. La libertad que le ofrecía el mundo, de poder tomar una pistola y acabar con aquellos que también estaban acabando con los suyos, con quienes eran parte de su vida, de su entorno, sus amigos. Supo San Juan Pablo II tomar las riendas de su vida y ponerlo en el camino de Dios, poner las riendas de su vida bajo el amparo de Nuestra Señora. Pero lo entendió por la luz de la fe, una gracia de Dios, una gracia gratuita de Dios. Entendiendo eso, él podía enseñar a los jóvenes cuál es la verdadera libertad. Entonces los jóvenes, entendiendo que la verdadera libertad les daba la alegría espiritual, la alegría que el mundo no les podía ofrecer, los jóvenes se transformaban. Y entonces, durante el papado de San Juan Pablo II, millares de jóvenes emprendieron y decidieron emprender el camino de la santidad. Fueron capaces de aceptar la vocación a la vida consagrada. Muchos jóvenes durante el papado de San Juan Pablo II optaron por el sacerdocio, optaron por la vida religiosa, porque entendieron que la verdadera libertad era seguir las inspiraciones de Dios, era ser fieles a la gracia de Dios, era defender lo que su conciencia bien orientada les pedía, que era un sí total, el don de sí mismos. Dice San José María, ¿de dónde nos viene esta libertad? De Cristo, nuestro Señor. Esta es la libertad con la que Él nos ha redimido. Por eso enseña, si el Hijo os alcanza la libertad, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Los cristianos no tenemos que pedir prestado a nadie el verdadero sentido de este don, porque la única libertad que salva al hombre es cristiana. Imagínense la grandeza de nuestra vida cristiana.
O sea, la grandeza de ser hijos de Dios, la grandeza de realmente vivir bajo los principios de Dios. No somos presos del pecado, no somos presos del mundo. La conciencia no nos acusa nada. O sea, delante de Dios sabemos que le hemos amado, que hemos empleado nuestra voluntad para hacer su voluntad. Allí es cuando la libertad alcanza el ápice del triunfo, cuando el hombre es capaz de unir su voluntad, su libre albedrío, es capaz de conformarlo a lo que Dios le quiere dar. Entonces alcanza la verdadera unión con Dios. Y en la medida que el hombre alcanza la unión con Dios, el hombre es libre, el hombre es feliz. Por eso vemos en los rasgos de Cristo, en el Evangelio, cómo realmente nuestro Señor era libre, libre para hacer y deshacer. No estaba sujeto a lo que los fariseos le decían. Es impresionante cómo nuestro Señor, sin tener un lenguaje irónico, Él era muy claro, sabía lo que había en el corazón de los fariseos y se los decía tal cual, como esto. Y era capaz de siempre defender la voluntad del Padre, porque era realmente libre, porque Él no quería estar sujeto a lo que el mundo le pedía, o estar sujeto a lo que la gente pensara de Él, no le importaba. Cuando la gente decía, este es el hijo del carpintero, y Él feliz de ser considerado el hijo del carpintero, feliz de no ser tenido en cuenta, feliz de haber sido tomado entre la gente para tratar de ser botado por un peñasco, pero era capaz de defender la voluntad del Padre. El cristiano palpa con una evidencia incuestionable que para seguir a Cristo en las múltiples encrucijadas de su existencia, para perseverar en el seguimiento de los pasos de Jesús, se necesita una libertad continua, un querer continuo, un ejercicio continuo de la propia libertad. Entonces va a decir él, San José María, bendita esclavitud de amor, o sea, el hecho de que el hombre quiera unirse a Dios, quiera solamente ser proclamado como esclavo de Dios. Bendita esclavitud de amor, que nos hace libres. Sin libertad no podemos corresponder a la gracia. Sin libertad no podemos entregarnos libremente al Señor, con la razón más sobrenatural, porque nos da la gana, decía San José María. Nosotros tenemos la capacidad de ser libres, bien, entonces nos da la gana de seguir al Señor. Nosotros lo queremos hacer, entonces Dios nos ha dado la dicha de ser tan libres como para voluntariamente decir, yo te quiero seguir, Señor, no me estás obligando, yo te quiero seguir. Yo quiero poner en tus manos mi vida entera. No quiero escatimar nada, no quiero reservarme nada. Quiero ser tan libre como para unirme a tu mismo querer. Este nos da la gana, en los santos, tiene un significado. Es la conformidad perfecta, amorosa y filial, en la que se encuentran y armonizan la iniciativa de la criatura y la gracia eficaz del Creador. Es lo que hace exclamar a San José María, ¿lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Por ese camino de abandono se asegura la libertad del alma. Nada hay mejor que saberse por amor esclavos de Dios, porque en ese momento perdemos la situación de esclavos para convertirnos en amigos, en hijos de Dios. ¿Sí? Por eso en el Evangelio Cristo decía, ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque les he revelado todas las cosas que mi Padre me ha dado. Cuando hablábamos de la ejemplaridad de los padres, nos referíamos a encarnar la lucha por convertir en vida lo que asegurábamos pensar. Nos verán pelear y vencer, batallar y ser derrotados. Lo importante es estar en esa permanente guerra de paz. Esta es la continua enseñanza de San José María, de que los padres deben de ser aquellos primeros que estén en la fila de batalla para tener el dominio sobre su libertad personal y ser capaces de, con su ejemplo de vida, enseñarle a sus hijos cuál es la verdadera libertad, cuál es esa alegría de la libertad de los hijos de Dios. Pero los padres tienen que ser los primeros en vivirla como le enseñaba San José María. Ya no tener más esclavitud al dinero, ya no tener más esclavitud al trabajo, no tener más esclavitud a las cosas perecederas, sino realmente vivir una vida cristiana buscando la santidad en todos los lugares donde se desenvuelven, pero entendiendo muy bien
que dependiendo de la libertad como ustedes la ejerzan, van a aprender sus hijos a ejercerla de la misma forma. Entonces, de los padres depende muchísimo la formación que tengan los hijos para luego más adelante ellos también ser profesionales que aspiren a la santidad, aún en los ámbitos públicos, aún en medio de las cosas que muchas veces uno pensaría no se puede alcanzar la santidad allí. Pero cuando uno ve las enseñanzas de la iglesia, de cómo la santidad es un llamado para todos los fieles de la iglesia, para todos los cristianos, se comprende que se puede alcanzar la verdadera santidad a través de una verdadera libertad de vida. Y continúa diciendo San José María: obrar mal no es una liberación, sino una esclavitud. Esto hace referencia al hecho de que muchas veces los padres caen lamentablemente en el error de pensar, bueno, yo voy a dejar a mi hijo que sea libre. Pero tristemente, cuando al niño, a la niña no se le enseña realmente cuáles son los parámetros de la libertad o cómo debe de encauzar esa libertad, ese don que Dios le ha dado, esa fuerza para escoger el bien o el mal, entonces el niño puede escoger, el joven puede escoger el mal. Y obrar mal es caer en el pecado. Y caer en el pecado es tener una esclavitud. Es una servidumbre a las cosas del mal y no la servidumbre, la esclavitud santa que nos libera, que es ser hijos de Dios. Entonces hay que enseñarle a los hijos que obrar mal nunca va a ser libertad, porque entonces el don que Dios ha puesto en sus manos no le están ejerciendo para lo que debe de ser, para lo que realmente Dios se los regaló, sino que antes bien lo están mal utilizando. Así los hijos en sus caprichos pueden pensar que tienen que ser respetados, que su opinión debe ser respetada, que es algo que ha brotado espontáneamente de ellos y por ende si sus padres los aman deben de respetar esta libertad. Pero hay que enseñarles que esta es una falsa libertad y que a fin de cuentas ellos mismos podrían probar los frutos amargos de esa falsa libertad que luego les trae tanto remordimiento y malas consecuencias. El que peca contra Dios conserva el libre albedrío en cuanto a la libre de coacción, la libertad de coacción, o sea, la libertad de hacer algo a lo que yo mismo me quiera obligar o que otros me estén influenciando para ejercerlo, para llevarlo a efecto. Pero lo ha perdido en cuanto a la libertad de culpa, porque ciertamente de la culpa nunca se podrá librar, por más que quiera. Es una cadena irreversible y que cada falta, cada pecado, cada una de estas rebeldías malsanas me van a traer graves consecuencias y me van a hacer caer en cosas peores, porque se ha hecho esclavo de aquello por lo que se ha decidido, y se ha decidido por lo peor, por la ausencia de Dios, y allí no hay libertad. De allí que San José María les decía a sus hijos: os lo repito, no acepto otra esclavitud que la del amor de Dios. Os quiero rebeldes, libres de toda atadura, porque os quiero. Nos quiere Cristo, hijos de Dios, esclavitud o filiación divina. He aquí el dilema de nuestra vida. Por eso San José María decía: os quiero rebeldes, libres de toda atadura, porque os quiero, nos quiere Cristo, hijos de Dios, esclavitud o filiación divina. He aquí el dilema de nuestra vida. Y así San José María iba enseñándole a los padres la necesidad de comprender realmente esta libertad. Sí, es la libertad que enseñaban tantos santos como Don Bosco. Don Bosco también, con el método preventivo, le enseñaba a los jóvenes cómo realmente él confiaba en ellos y les daba hasta cierto punto cierta libertad para que ellos pudieran jugar lo que quisieran, para que ellos pudieran divertirse como deseen, de tal forma que él, movido por el amor que tenía por los jóvenes, se granjeaba la confianza de ellos, o sea, se las ganaba, de tal forma que los jóvenes no podían rechazar las invitaciones espirituales de Don Bosco. Cuando Don Bosco les pedía que asistieran al oficio o que asistieran bien a la Santa Misa, que rezaran, los jóvenes no podían rechazar esa invitación porque se sentían profundamente amados por Don Bosco y todos lo veían como un padre espiritual. Porque realmente la gran enseñanza de esta libertad
supone un profundo amor hacia los que Dios nos ha confiado. Amar la libertad de los hijos requiere hacerlos cargar con las consecuencias de sus actos. Aquí se nos va a poner un ejemplo para que realmente los hijos comprendan la necesidad de asumir las consecuencias de sus actos que los ejercieron con total libertad. Entonces, por ejemplo, el joven sale de su casa a una reunión y se le ha establecido una hora puntual en la que debe llegar. Él se está pasando de la hora, va a llegar tarde a la casa. Lo más común es que los padres lo esperen con mucho disgusto, con mucho enojo, y apenas pise la casa, levanten todas las recriminaciones de por qué ha hecho eso, por qué fue desobediente, etc., causándole al joven cierto rechazo y cierta desconfianza a decirle lo que ha hecho, etc. Entonces, ¿qué es lo que se enseña? Que entonces cuando llegue tarde, al día siguiente le vas a pedir explicaciones por la hora en la que llegó, qué le sucedió, qué pasó, etc. Pero cuando llegue, brindarle todo el cariño, el mismo cariño del padre, y así esperando que les cuente lo sucedido, si él quisiera. Sino a la mañana siguiente él deberá asumir la consecuencia de haber llegado tarde. Se tendrá que levantar a la misma hora. No tendrá derecho de levantarse al mediodía, a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde, porque está muy cansado por haber llegado tan tarde a su casa. Entonces, cuando llegue a esa hora, decirle, a la misma hora te tendrás que levantar mañana. Entonces, si todos los días se tiene que levantar a las 5 o a las 6 de la mañana, llegó muy tarde, él tiene que asumir las consecuencias de haberse demorado tanto en llegar a la casa y ser responsable con las actividades que él tiene, con los compromisos que ha asumido. Saberlo sobrellevar, y así él mismo, la próxima vez se exigirá. No puedo llegar tarde a mi casa, porque mañana me tengo que levantar a la misma hora y tengo las distintas responsabilidades que asumir y responder por cada una de ellas. Entonces, con la autodisciplina, él mismo sabrá medir los tiempos. Él mismo sabrá fortalecer su voluntad y rechazar aquellas cosas malsanas o aquellas cosas que no le permiten realmente ser libre. Hacer con señorío todo lo que Dios le ha pedido que lo haga, confiándolo en sus manos como las responsabilidades. Así, para que el joven aprenda a asumir las responsabilidades, los padres deben de ser aquellos que enseñen a los jóvenes a obedecer. Que la obediencia entra en esta preciosa libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el alma que es libre, como ya lo hemos ido viendo en los puntos anteriores, sabe hacer la voluntad de Dios. Quiere ejercer siempre el bien. Entonces comprende que es un bien para su alma la obediencia. Porque siempre el mandato que va a recibir va a ser para un bien supremo. Va a ser para cosas mejores. Así, cuando el niño tenga 7 años, que ya tiene uso de su razón, él deberá comprender que debe ser obediente, que debe de obedecer a sus padres, y que al obedecer no se hace esclavo de otros, sino que siéndose esclavo de Dios, está ejerciendo con libertad lo que Dios le ha dado, ese don de libre albedrío. Está ejerciendo su libertad para el bien, para las cosas correctas. Hace de la obediencia una actitud y una consecuencia de la libertad. Dejar esto en el olvido supone más tarde una costosa recuperación, no enseñarle a los hijos el valor de la obediencia. Luego les costará muchos trabajos, fatigas, dolores y remordimientos a los padres que no han sabido enseñarles a sus hijos el valor de esta virtud cristiana como es la obediencia. Y decía un santo, soy muy amigo de la libertad. Y por eso San José María decía, precisamente por eso quiero tanto esa virtud cristiana. Debemos sentirnos hijos de Dios, vivir con la ilusión de cumplir la voluntad de nuestro Padre, realizar las cosas según el querer de Dios, ser tan libres que sean capaces de obedecer. Cuando la voluntad se somete por la obediencia, no renuncia a su verdadera libertad. Los ligamentos que unen los huesos de mi rodilla no son una atadura, sino la garantía de que puedo andar con soltura y firmeza. Imagínense, si la rodilla no tuviera ligamentos, no pudiera moverse, uno se quedaría cojo, no podría utilizar la rodilla. Es preciso que tenga ligamentos, es preciso que el individuo que quiera ejercer el bien,
que aquella alma que quiere tener la alegría de ser hijo de Dios ejerza la libertad bajo los condicionamientos divinos, como es la virtud de la obediencia, que luego le traerá muchas buenas consecuencias al alma. Siempre existe la posibilidad de elegir el mal, y esa posibilidad la quiso asumir el mismo Dios. Dios quiso tener el riesgo de dejar que nosotros hagamos el bien o el mal, de tal forma que los padres deben de asumir el mismo riesgo, formándolos lógicamente en valores a sus hijos, comprender muchas veces que ellos van a aprender también de sus malas decisiones, que ustedes siempre tienen que estar acompañándoles, guiándoles, conduciéndoles, dándoles luces, buenas advertencias, consejos, las debidas correcciones cuando compete. Pero es saber también que ellos tienen la libertad, que no se les puede imponer algo. Ellos tienen que aprender por sí mismos a desarrollar realmente una personalidad cristiana, una personalidad que tiene la identidad de ser hijo de Dios, que ellos mismos lo entiendan, para que cuando se hallen solos sepan tomar las decisiones correctas, bajo los principios que han recibido desde su tierna infancia. Pero ustedes como padres deben de asumir el mismo riesgo que Dios ha asumido con todos los hombres, el riesgo de que el hombre pueda escoger el bien o el mal. Muchas veces uno se podría preguntar cómo Dios ama tanto al hombre, y un signo del amor que Dios ha tenido con el hombre es precisamente esta libertad. En una ocasión, una niña se decía a sí misma, jugando con las muñecas, decía ella, bueno, yo manejo a las muñecas, ellas hacen todo lo que yo quiero, y le preguntó a su papá, papá, ¿cómo realmente Dios gobierna las cosas? Porque yo hago con las muñecas lo que yo quiero. El papá no le supo dar una respuesta en ese momento, pero ella sacó la conclusión de la gran diferencia entre Dios y ella, que ella no dejaba libres a las muñecas, pero que Dios sí la dejaba libre a ella para hacer lo que quisiera. Se dio cuenta que ella era egoísta, porque a fin de cuentas las muñecas tenían que hacer lo que ella les pedía, mientras que Dios no era egoísta, esperaba libremente que ella lo amara. Entonces esa es la libertad y el riesgo que Dios se toma con nosotros. Nos da el libre albedrío por el profundo amor, la misericordia y la bondad que tiene hacia todos nosotros, hacia todos sus hijos. De ahí que en las relaciones más cotidianas con nuestros hijos tengamos que soltar hilo de libertad, con prudente equilibrio. Sin duda, en muchos momentos se nos puede hacer un nudo en el estómago, pero merecen tener pruebas de que dejamos que se equivoquen, aunque pongamos la red para acogerlos, sin echar nada en cara. Es así, con esta libertad, con la que se puede lograr que realmente los hijos tengan confianza en los padres, que tengan la confianza para decirles lo que les está pasando, lo que hicieron mal, para pedir consejo. Entonces pasarán los años, pasarán 30, 50 años, y los hijos siguen siendo hijos, y ellos sabrán acudir a sus padres para decirles, papá, me equivoqué, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me aconsejas? Hice esto, ¿cuál debe ser la solución? Pero entonces sabrán hacerlo porque supieron que su papá, que su mamá, siempre les dio el amor y el cariño para que ellos supieran contar con ellos siempre. Y lógicamente les dieron los principios para que ellos, formando su conciencia, puedan realmente asumir la responsabilidad de sus actos. Don Bosco, por ejemplo, bajo el método preventivo, él con los jóvenes se ganaba realmente la confianza de ellos, porque les daba hasta cierto punto una libertad en la que ellos podían disfrutar, divertirse, jugar, digámoslo así, hacer lo que querían en todo el buen sentido de la palabra y siempre bajo el bien moral. Pero entonces, dándoles esta libertad a los jóvenes, Don Bosco luego podía ganarse la confianza de ellos para pedirles que vayan a misa, que tienen que rezar, que tienen que cumplir con tal o cual oficio, porque ellos se sentían realmente amados por Don Bosco. Es esa la libertad que el padre tiene que brindar a sus hijos para que sus hijos no quieran ganarse esa libertad en el mundo y luego ir a pedir consejo a alguien que no va a darles luces, a alguien que realmente no les va a poder orientar como se debe hacer. De allí que es tan importante el binomio de la libertad y de la autoridad, que es parte de la madurez que debe adquirir el joven para ejercer su libertad. Comprender realmente el valor de la autoridad, el valor que ejercen ustedes en la vida de ellos.
De allí que es tan importante que los padres tengan la fortaleza para saber orientar a sus hijos, para saber exigirles, para saber corregirles cuando compete. Por ejemplo, si son familias numerosas, si son familias de 5 hijos, de 6 hijos, de 7 hijos y en adelante, es muy necesario tener realmente el mismo tacto y un verdadero conocimiento de las fortalezas y debilidades de cada uno de los hijos. Y en todo hogar debe de haber siempre un orden, una disciplina. Este orden y esta disciplina no quita la calidez del hogar, sino que antes bien fructifica. Porque si no hay orden, si no hay disciplina, no hay educación, o sea, realmente no hay una verdadera formación. No hay quien trabaje, no hay quien mueva un dedo para que la casa esté en orden, para que los platos queden limpios, para que las camas queden ordenadas, para que la casa se mantenga limpia como debe de ser, como ellos realmente deben de aspirar a mantener las cosas en orden, bajo el cuidado, como debe de ser. Entonces, para enseñarles a los hijos este orden, es necesario que en las familias también hay un orden específico de los oficios que va a hacer cada uno, con qué va a colaborar cada uno, un horario, ¿sí? Plantearse un horario con cierta flexibilidad, comprendiendo las actividades que cada uno realiza. Los niños que van a la escuela, los niños que van al colegio, el que va a la universidad, el papá que llega del trabajo a las 6 de la tarde, la mamá que llega al mediodía. Y bueno, cada uno entender que es una pieza fundamental para que la familia y el orden del hogar se mantenga como debe de ser. Que realmente cada uno comprenda que cada uno es necesario para que el hogar mantenga esa armonía, esa sana convivencia, como debe de ser, y que da paz al hogar. Porque si llega a la casa el papá muy cansado, la mamá también, y ve toda la casa desordenada, es porque realmente él no aprendió el valor del orden. El niño no ha comprendido la responsabilidad que tiene de ayudar en su casa a mantener las cosas limpias, a mantener las cosas en orden. Y es enseñarle a los niños también con astucia, ¿sí? Como decirles a ellos, vas a tener un premio mayor. Si mantienes esto en orden, vas a tener una recompensa más grande. Vas a poder estudiar bien, enseñarles la metodología de estudio, que cuando vayan al lugar de estudio tienen que ir con todo lo que ellos necesitan para no distraerse levantándose una y otra vez por algo que se quedó. Se les quedó el borrador, se les quedó el lápiz y van perdiendo tiempo y se va disipando. Entonces, ustedes, con la fortaleza que tienen como padres, deben de educar hacia sus hijos, para que ellos sepan sacar provecho de todo, absolutamente todo lo que realizan. Enseñarles a sus hijos el valor del tiempo. Sí, el tiempo perdido lo lloran los santos. Lo han dicho tantos santos. San Alfonso María de Ligorio comprendía el valor del tiempo de tal forma que él hizo un voto de no perder ni un solo minuto. Y por eso logró escribir tantos libros, porque él hizo este voto de nunca perder el tiempo. Entonces, enseñarle a los hijos realmente el valor del tiempo, que cada minuto es un minuto para la gloria de Dios, pero cada minuto perdido es un minuto que entonces se le ha quitado, se le ha robado a la gloria de Dios, a darle la mayor alabanza, a alcanzar la santidad allí donde se encuentran. Así ellos deben de entender que ustedes, más que imponerles algo, han formado la personalidad de ellos, han respetado profundamente los dones, las cualidades que han recibido, venidos de Dios. Y así, San José María les enseñaba a sus hijos, para que ellos comprendieran el valor de la libertad. Les decía a él, no tenéis que pensar como yo, no tenéis que pensar como yo. O sea, de tal forma que los hijos comprendían cómo debían realmente ejercer lo que ya habían recibido, por el amor, por el cariño. En una ocasión le preguntaban a este santo, unas universitarias encargadas eran formadoras en la universidad de muchas jóvenes que estaban en una especie como de internado, ¿sí? Para mantenerse unidas en la fraternidad, conservar una vida espiritual, una vida en gracia. Y ellos le manifestaron a él muchas inquietudes que tenían con respecto a la formación de los jóvenes. Ellas le manifestaban que no sabían cómo lograr entender estos 3 elementos y lograr cumplirlos: el estudio, la convivencia y el orden. Tenían muchas quejas
de las jóvenes que tenían a cargo porque no cumplían realmente con estos 3 elementos. Tal vez habían algunas que sí estudiaban, pero no eran capaces de mantener el orden, otras que siempre tenían problemas en la vida comunitaria, en la vida fraterna, tenían problemas para la convivencia. Y entonces este santo les enseñó: ¿y las queréis? Hijas mías, ¿las queréis? ¿Has probado con el cariño? Como enseñándoles ellas. Solamente con el amor pueden ustedes lograr unir estos 3 elementos y hacerlos tan compatibles como para que cada una de las que integran este curso de universidad puedan realmente vivir los 3 elementos: el estudio, la convivencia y el orden. Entonces es comprender que los padres tienen ese valor tan grande de formar a los hijos para el bien, de darles a Dios hijos santos. Pero solamente podrán darle a Dios hijos santos cuando ustedes realmente vivan esa misma santidad de vida. Es pensar que realmente los hijos tengan la dicha de ir al encuentro con Dios y decirle al Señor: alcancé la santidad por los santos padres que me alcanzaste en la tierra. O sea, así debe ser, que ustedes sean tan santos, tan capaces de ser señores de ustedes mismos, de no vivir presos de sus pasiones desordenadas, sino tener señorío de ellas, para que puedan ejercer ese señorío en sus hijos y ellos aprenderlo, admirarlo y ser capaces de ponerlo en práctica, para con la libertad de los hijos de Dios tener el don precioso de manifestarle a Dios cuánto le aman. Pidámosle a Nuestra Señora, esta mujer del fiat, que fue capaz de libremente decir fiat voluntas tua y hacer la voluntad de Dios en todo momento, sin nunca alejarse en lo más mínimo del querer de Dios, que nos enseñe también a nosotros a darles a los niños, a los hijos, a los jóvenes que tenemos a cargo, enseñarles a sus hijos realmente cómo ejercer el valor de la libertad, para así darle la mayor gloria a Dios que espera de cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.